días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora a la que le dedicamos nuestros mejores esfuerzos y nuestro mejor trabajo para que ustedes puedan tener esta hora, estos 45 minutos de puro conocimiento de la más alta cultura financiera. Y a partir de allí puedan tomar, por supuesto, mejores decisiones en el mercado y puedan aumentar sus ganancias. Y para este encuentro estábamos en realidad pensando y analizando que ya no queda nada para finalizar el año. Ya estamos en cuenta regresiva y ya aquellos objetivos que queremos alcanzarlos o buscamos la manera de activarnos en este último mes o simplemente ya se habrán perdido porque lo que queda es muy poco para finalizar este año 2023 y iniciar el 2024. Pero muchas veces para alcanzar los objetivos, para alcanzar eso que buscamos, más allá de cuestiones complicadas, más allá de elementos de repente extraños o ajenos, lo que tenemos que hacer es regresar a lo más básico. Regresar a lo más básico que son los elementos fundamentales que nos permiten a nosotros tomar buenas decisiones en el mercado y en el trading. Y esos son soportes y resistencias, un elemento súper básico que muchos de ustedes conocen, que muchos de ustedes manejan, pero que probablemente quieran manejar y perfeccionar. ¿Para qué? Nuestro objetivo del día de hoy, de este encuentro, es analizar esos soportes y resistencias, verificar los análisis y los secretos de los profesionales, de los traders que dedican su vida al mundo de los mercados y a partir de allí sacar este encuentro en donde compartiremos esos secretos para multiplicar las ganancias antes del fin de año ya en este último mes. Vamos a realizar entonces soportes y resistencias desde lo más básico hasta la parte más práctica, entendiendo lo que está viviendo el día de hoy el mercado, lo que se espera en el mercado para estos próximas semanas y a partir de ahí darles a ustedes los conocimientos necesarios e ideales para que ustedes aumenten sus ganancias. Entonces, vamos a empezar. No les quiero quitar más tiempo. Tengo a Luis Marín por allí esperando para darles todos estos conocimientos y todo esto que él preparó con muchísimo cariño para ustedes. Así que le voy a dar a él la pantalla del micrófono. Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa. Muy buen día para todos ustedes. Bueno, en efecto, una semana más acá todos juntos, precisamente acompañándonos, aprendiendo del mundo del trading y de las inversiones. En esta semana estaremos hablando un poquito sobre el tema de soportes y resistencias, que es un tema tan importante que por más que parezca básico, de hecho, es muy, pero muy importante. Muchas veces las personas como que no le dan tanta importancia a ciertos temas porque creen que al ser, entre comillas, tan básicos, pues haces algo sencillo y lo pasan rápidamente, cuando no es así. Cuando un tema, entre comillas, es básico, significa precisamente eso, que es una base de otros temas que son importantes también de conocer, pero las bases son las que precisamente nos van a ayudar en la consecución de ciertas estrategias y situaciones que nos van a permitir, obviamente, mejorar y tener cada vez más resultados. Así que hoy estaremos hablando un poquito de ese tema, de qué son los soportes, las resistencias, cómo identificarlos y cómo aprovecharlos, obviamente, pues en consecución o precisamente en buscar tener cada vez más resultados. Bueno, hablando un poco de qué son los soportes y resistencias, pues simplemente son aquellos niveles donde el precio se detiene en el gráfico. Esto debido a que las fuerzas alcistas y bajistas se oponen. Estamos hablando precisamente de la oferta y la demanda. Por lo tanto, son los participantes del mercado los que realmente definen estos niveles. Los traders suelen prestar especial atención a estos niveles ya que pueden resultar de utilidad a la hora de predecir el movimiento futuro del precio. Así que obviamente pues, estaremos hablando hoy y en esta charla estaremos mostrándote pues qué son los soportes y resistencias en el trading, cómo identificarlos, tipos de soporte y resistencia, cómo se dibujan obviamente nuestras plataformas como tal, algunos soportes y resistencias con Fibonacci, con pivot points o cómo operar también con soportes y resistencias. Pero antes que nada y antes de esto, pues ¿qué son exactamente los soportes y resistencias? Pues estos son aquellos niveles donde el precio, como te comentaba inicialmente, se detiene
y continúa con un movimiento contrario al que venía haciendo. Es decir, el soporte es el nivel en el que el precio frena su descenso para volver a subir. Un ejemplo aquí en el gráfico pueden ser estas zonas de acá. Este puede ser uno, este puede ser otro, esto puede ser acá otro, esto puede ser acá otro, ¿cierto? Entonces viene el precio bajando, frena en este punto y empieza a subir. Baja, frena en este punto y sube. Baja, frena en este punto y sube. Y así sucesivamente. Esos son los soportes. Y las resistencias son los niveles en el que el precio deja de subir para comenzar con su descenso, precisamente para empezar a bajar. Ejemplos acá en pantalla, pues tenemos todos estos por acá, este por acá, este por acá, este por acá, estos mismos de aquí, ¿cierto? Son zonas en las que el precio viene, sube, frena y empieza a ascender. Sube, frena, desciende, sube, frena, desciende, sube, frena, desciende y así sucesivamente. La principal diferencia entre soportes y resistencias es el sentido del precio. Cuantas más veces en el tiempo el precio haya realizado ese comportamiento en dichos niveles, pues será mucho más sencillo o es más sencillo predecir el movimiento del precio en el futuro. Te voy a repetir esa parte para que la tengas macho, en negrilla en tu cabeza, en tus anotaciones. Cuantas más veces en el tiempo el precio haya realizado un comportamiento o el mismo comportamiento en esos dichos niveles, será más sencillo, es más sencillo predecir el movimiento del precio futuro. Esto, obviamente, pues se ve sumado a que los niveles de soporte y resistencia son considerados niveles psicológicos. Es decir, los traders tienden a comprar o vender en esos puntos, lo que ayuda, obviamente, a fortalecerlos. Los soportes y las resistencias, pues de hecho nos sirven para, primero, adivinar o lograr predecir hacia dónde se dirige el precio. Y segundo, para que nos ayuden también a decidir cuándo abrir y cerrar operaciones. No todos tienen obviamente la misma importancia. Por ejemplo, en un canal alcista, pues daremos obviamente más importancia al soporte que a la resistencia, ya que la ruptura, pues obviamente de este podría indicar pues un cambio de tendencia. Si estamos hablando de una tendencia bajista, obviamente le daremos mucha más importancia a lo que son las resistencias que a los soportes, ¿vale? Entonces, aun cuando aparecen constantemente, no todos tienen la misma importancia, ¿vale? Ahora, ¿cómo identificamos los soportes y las resistencias? Bueno, todos los días, de hecho, pues muchos traders que están empezando comienzan su jornada en el mercado financiero más grande del mundo, el cual es precisamente el mercado de Forex, para lograr beneficiarse de la enorme volatilidad que tiene lugar en los 7 billones de dólares que se mueven a diario, ¿correcto? Por norma general, este tipo, digamos, de trader, pues no va a realizar operaciones muy atrevidas, pero lo que sí debería hacer es un análisis exhaustivo del mercado de Forex. Ahí es cuando surge la duda de cómo calcular soportes y resistencias en bolsa y cómo identificarlos, porque es que el mercado tiene su ritmo. Entonces es mejor identificar el movimiento subyacente del par y luego operar en lugar de operar basados en la intuición. ¿Cierto? Yo sé que ustedes todos son profesionales acá, todos ya son traders profesionales y todos operamos basados en identificar el movimiento y no en nuestra intuición. Entonces el análisis técnico es uno de los preferidos por los traders para poder basar sus estrategias de trading. Entonces, obviamente, pues este tipo de escuela, por decirlo así, se basa en en la suposición de la historia se repite, por lo que da máxima relevancia al histórico de los precios. Recordemos cuando hablábamos de análisis técnico, la importancia de este que prácticamente el análisis de datos se basa en revisar o poder ver el pasado histórico del precio, ¿cierto? Y que si nosotros vemos ciertos movimientos en el pasado, creemos y digamos que especulamos que esos movimientos en el futuro, en el ahora, pues pueden llegar a predecirse, pueden llegarse a repetir. ¿Listo?
Entonces, después de un análisis técnico exhaustivo para lograr identificar soportes y resistencias, se obtienen diferentes valores como soportes y diferentes valores como resistencias que nosotros debemos, de hecho, considerar antes de realizar alguna operación de trading. Además de esto, pues es que también existen tipos de soportes y resistencias. Yo sé que todos conocemos el tema de soportes y resistencias y lo que nos imaginamos es precisamente lo que dibujamos en pantalla. Este tipo de acá, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte y acá, pues bueno, esperar que llegue la resistencia. Pero es que existen otros tipos también, ¿sí? De hecho, pues estos que estoy viendo acá en pantalla, que son los que la mayoría de personas pues obviamente dibuja cuando está empezando a analizar, se conocen como soportes y resistencias fijos. Los niveles fijos son zonas de soporte y resistencia que no se modifican. Siempre va a estar ese nivel marcado, ya que en el futuro el precio podría volver a pararse en dicho punto. Para poder identificar, de hecho, pues, los niveles de soporte y resistencia fijos, deberás prestar atención a cuatro puntos muy importantes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estas? Vamos a ver por acá, de texto. Entonces, primero, niveles psicológicos del precio. Segundo, máximos y mínimos anuales. Tercero, máximos. Ujú. Y cuarto, apertura. Entonces, uy, ¿qué pasó? No aparece el texto. Discúlpenme un momentico, voy a cerrar acá el TradingView y volverlo a abrir a ver si de pronto me carga el texto que estamos poniendo. Entonces, igualmente les voy comentando. Entonces, como les decía, precisamente que para identificar ciertos soportes y resistencias, acá está. Sí, como que hubo un fallo ahí en la aplicación. Entonces, vamos. Para identificar niveles de soporte y resistencia, pues obviamente nosotros debemos prestar mucha atención a estos cuatro puntos. Tenemos que prestar atención a los niveles psicológicos del precio, a los máximos y mínimos anuales, a los máximos y mínimos de una vela y al precio de apertura y cierre de la vela. Todos estos niveles no cambian, siguen siendo los mismos sin importar cómo se mueva el precio. Pero hay algo que tú tienes que tener en cuenta y es que los niveles de soporte y resistencia en Forex son de hecho pues zonas aproximadas y no precisas, ¿ok? Y creo que ya en repetidas ocasiones, por ejemplo, yo les he dicho que nosotros, por ejemplo, o he tratado, digamos, de compartir esto con ustedes y es de no marcar una única línea, sino al contrario, marcar es precisamente una zona como tal. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablamos de soporte y resistencias en el mercado de Forex, pues no estamos hablando de eh, un punto específico o una zona precisa, no, es una zona aproximada en la cual puede haber un soporte o una resistencia. Entonces, a pesar que el soporte o resistencia esté en 1.10, pues eso no cambiará y su efecto no solo es notable en 1.10. De hecho, el precio puede revertirse y rebotar cerca de 1.10. No sé, puede llegar hasta 1.0975 y rebotar, o hasta 1.1025 y aún así rebotar en ese punto. Entonces hay que tomarlo como un punto orientativo, más no como un punto específico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues hagámoslo aquí en pantalla, ¿no? Digamos, yo tengo aquí un soporte en 1.2850. Pero esto no me indica que porque yo tengo un punto en 28.50, que ya he identificado un soporte en ese tema, no significa que el precio va a venir a bajar y llegar hasta ese punto en específico y ahí rebotar. No, puede que suceda,
hay casos en los que sucede, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos podemos encontrar que, por ejemplo, no llegó hasta 1.2850, sino que llegó hasta 1.28. No, ¿esto qué precio era? 1.1285, perdón, 1.1285, pero que de pronto llegó a 1. Sí, digamos que eso es 1.1310, ¿sí? Y ahí rebotó. O puede pasar que llegó el precio, pasó un poquito esa zona, llegó hasta 1.1259 y ahí rebotó. Entonces, esto yo tengo que tener es como un punto orientativo para yo lograrme orientar como precisamente un punto referente, más no como un punto exacto. ¿Vale? Espero que eso haya quedado totalmente claro. En el trading, pues de hecho es muy importante la formación. Claramente, eh, es lo que nosotros estamos haciendo precisamente porque, pues a ver, si ustedes no se forman y no nos educamos correctamente, es por eso que vienen obviamente los errores y es precisamente por eso que vienen el tema de las pérdidas. Hace poco una persona me comentaba y me decía, lo que pasa es que existe una estadística que dice que la mayoría de traders, o la mayoría de personas que ingresan al mundo del trading no ganan. Pues claro, pero es que esa estrategia no tiene en cuenta un punto determinante, que es el tema de la educación. Entonces, prestan mucha atención a los temas que estamos viendo el día de hoy y a los que hemos ya revisado anteriormente. Como les comentaba, pues también existen el tema de, asimismo como revisar los máximos y mínimos y todo ese tema, pues nosotros tenemos que estar también pendiente del tema de los niveles psicológicos de resistencia o de soportes. Sí, a menudo, pues el precio pondrá a prueba ciertos niveles de soporte y resistencia cuando el precio termina con varios ceros. Esto digamos que es porque los traders tienden a moverse alrededor de los números redondos, particularmente pues de hecho en Forex, estos niveles se denominan niveles psicológicos. Cuando un trader debate sobre el valor futuro del euro, es poco probable que pues obviamente una respuesta como 1.18632, 1.20045. De hecho, pues lo más probable es que obviamente redondeen su previsión a precios más simples como 1.18 o 1.20, ¿cierto? Yo se les dicen, ¿cómo llegué? eh, ¿Crees que va a pasar con el euro dólar? Y tú esto llega y se analiza, tú no dices como, no, tiene una probabilidad de llegar a 1.04522. Y dice, no, pues puede llegar a 1.0045 o puede llegar a 1.04. ¿Cierto? Entonces, en general, los niveles psicológicos pues, más comunes aparecen cuando el precio tiene dos ceros al final. Me explico. En este caso, digamos, del euro dólar puede ser 1.1800 o, por ejemplo, si estamos hablando de yenes, no sé, el 112.00, ¿vale? Entonces, esos son, digamos, como los más importantes, aunque los más potentes, de hecho, pues, son los que acaban en tres o cuatro ceros. ¿Cierto? Entonces 1.1200, 1. Por ejemplo, 1.100000, esos son más fuertes aún. Entonces, ustedes van a poder encontrar obviamente muchos ejemplos de esto a lo largo del mercado para que así ustedes puedan revisarlos. Entonces, esos son los famosos niveles psicológicos, aquellos precios que terminan en dos o más ceros. Eh, Hablando de los soportes y resistencias dinámicos, que creo que es algo también muy importante, los niveles dinámicos son zonas de soporte y resistencia que cambian. Estos sí cambian. Los anteriores que hablamos eran fijos, estos no cambian, pero estos sí, estos van cambiando. No te preocupes, de hecho, pues si no sabes cómo lograr identificar esos nuevos soportes o resistencias, cada vez que una vela o una barra aparece en el gráfico, porque pues esa zona se vuelve a calcular automáticamente. Para ello, nosotros utilizamos precisamente indicadores como lo son, no sé, las medias móviles, el SAR, em, el canal de Kellner. Son precisamente indicadores que nos ayudan a identificar esto. Obviamente, pues el taller lo que va a hacer es utilizar el nuevo nivel para sus nuevas decisiones y no el anterior. Obviamente estamos identificándolos con los niveles que están yendo apareciendo. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá el RSI, perdón, estamos hablando del RSI, sino
Vamos a poner una media móvil. Una media móvil. Listo. Digamos para este ejemplo la media móvil 9. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, pues se ve obviamente como el precio del euro dólar alcanza repetidas veces y es más, vamos a ponerlo un poquito más, eso es, que sea un poquito más fácil. Como el precio alcanza repetidas veces la línea de la malla móvil que actúa precisamente como un soporte o muchas veces como una resistencia. Hazte cuenta acá en este caso. Bueno, acá resistencia, 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 resistencia. Otra, otra, otra. Y aquí empieza a tomarlo como soporte, 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 soporte. ¿Sí ven? Entonces, esos son precisamente niveles dinámicos, ¿vale? Si se dan cuenta, pues van cambiando a medida que el precio va, obviamente ejecutándose. Podemos utilizar otro ejemplo con la media móvil 20, resistencia, soporte, vamos a ver aquí a una hora. A una hora se puede observar mucho más. Este tema que les estoy comentando, de las resistencias, de los soportes, todo esto que es importante. ¿Listo? Pero hay otros que, por ejemplo, son semidinámicos. Sí. De hecho, pues los niveles de soporte y resistencia semidinámicos se encuentran entre los niveles fijos y los dinámicos, obviamente, ¿cierto? Mientras que los niveles dinámicos de soporte y resistencia de Forex van cambiando y actualizándose y los niveles fijos se mantienen constantes, los niveles semidinámicos cambian a un ratio constante. Un ejemplo perfecto, obviamente, de un nivel semodinámico de soporte de resistencia es precisamente la línea de tendencia que cambia, obviamente, una tasa fija por vela. Entonces yo marco, a ver, si yo marco, por ejemplo, mi canal, voy a encontrar acá soporte y una resistencia. Como ustedes habrán observado, pues el primer paso para poder, obviamente, revisar es identificar, obviamente, esos niveles, pero en este caso, por más que sean fijos, van cambiando a medida que las velas van apareciendo, ¿cierto? Aquí tenemos el soporte y aquí tenemos la resistencia. Ahora, ¿cómo los dibujo? Bueno, para hablar de cómo se dibujan precisamente y ya hablar de los temas de soporte de resistencias con Fibonacci, con puntos de pivote y cómo operarlos, antes de eso quiero que ustedes reciban una información, pero muy, muy, muy importante, que no solo les va a ayudar a entender cada vez más el mercado, sino también a apalancarse en manos de expertos que los van a guiar a ustedes en este proceso. Pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea la persona que les cuente respecto a ese tema. Discúlpame, Leonor, ¿estarás por ahí? Bueno, discúlpenme un momentico. Me parece ser que tenemos aquí un problema con el audio. Leonor, ¿Me escuchas, Luis? ya ahora sí te escucho ahí. ¿Cómo Per- estás? Perfecto, listo. Tuvimos problemas con tu audio, pero creo, déjenme saber por aquí con el chat que ustedes sí estaban escuchando. Pareciera que sí. Bueno, entonces tomo un momento el micrófono y la pantalla para comentarles un poco sobre, siguiendo la línea de lo que decía Luis acerca de la importancia
de tener una estrategia y tener el seguimiento de profesionales. Él al principio del encuentro hablaba sobre una cifra que podría asustar a muchos, en la que dice que la mayoría de las personas que prueban suerte en el mercado no logran obtener ganancias. Pero ¿quiénes son estas personas? Estas personas a las que se refieren estas cifras son muchas veces personas que deciden entrar al mercado por sus propios medios, que deciden que ellos sí van a poder con el mercado, que ellos no necesitan de nadie ni de nada que los acompañen, que ellos sí pueden ver las ganancias como ninguna otra persona lo ha hecho antes y que ellos sí van a lograr sus objetivos financieros gracias a ese empuje que ellos mismos tienen. No estamos diciendo que ese empuje y esas ganas de tomar el mercado y de hacer de él lo que nosotros querramos no son importantes. Tampoco estamos hablando de que entonces no hay que tenerle fe al mercado. Asimismo, también hemos visto con preocupación cómo existen muchas personas en Internet que pintan los mercados como una cosa sencilla. Simplemente sentarse allí unas horas, unos minutos al día, en la mañana, después de hacer un pequeño curso de 2 horas, después de ver algunos videos con ellos. Y gracias a eso ellos logran supuestamente ganancias millonarias en unos pocos meses o incluso semanas. Estamos hablando de personas que estoy segura que ustedes los han visto en las redes, porque cuando hablamos por teléfono, también he conversado con muchos de ustedes sobre esto. Estamos hablando de personas que aparecen en las redes con carros, con mansiones, viviendo sin ningún tipo de estrés ni preocupación, una vida casi increíble, casi imposible de pensar. Y si parece imposible, si parece muy bueno para ser cierto, probablemente es que no es cierto. Finalmente, para obtener ganancias en el mercado de forma sostenida y de forma coherente, hay que tener una estrategia. Hay que tener una estrategia, confiar en los profesionales y tener en ellos la suficiente confianza y la suficiente valentía para entender que el mercado no se domina de un día para el otro. Los verdaderos profesionales del trading no son aquellos que aparecen en internet con grandes mansiones, con grandes carros, con joyas, haciendo que todo el mundo vea su riqueza. Los verdaderos profesionales del trading son personas que han dedicado su vida a los mercados, son personas que han dedicado su vida a conocer más sobre la cultura financiera, a entender qué ocurre en cada mercado al que se enfocan y a partir de allí de tener una percepción ideal, tener una percepción seria, tener una percepción clara de lo que ocurre cuando nos sentamos frente a nuestro ordenador a hacer nuestras operaciones. Cuando lo decimos suena sencillo, pero definitivamente la realidad es otra. La realidad es que ser un trader profesional es algo que lleva muchas horas de práctica, que lleva mucha pasión, que lleva mucho sentido de confiar en lo que estamos haciendo, de estar apasionados, de saber que ese objetivo de repente no llega de un día para el otro. Y como sabemos esto y como sabemos que ustedes también están en este camino, queremos ofrecerle una herramienta que hemos establecido para aquellas personas que creen en el trading, que creen en los mercados financieros y que más que nada confían en el mercado de Forex. Si ustedes están apasionados con el mercado de Forex o sienten que ese es el mercado en el que ustedes se van a desarrollar mejor, se sienten más cómodos, tenemos una opción que es ideal para ustedes. Porque como les dije, sabemos que estos conocimientos, que estos resultados no se obtienen de un día para el otro. Y por eso hemos establecido un plan que va a llevar a ustedes a alcanzar el éxito en los mercados sin tener que esperar años como lo han hecho nuestros traders profesionales, sin tener que pensar en estrategias porque ellos son los que se encargan de eso. Y es un servicio llamado Green Forex, un servicio llamado Green Forex porque está dedicado al mundo de las divisas, al mercado de las divisas, al mercado Forex.
A partir de allí creamos un sistema en el que ustedes van a recibir entre 3 a 5 trades a la semana que van a poder establecer en su broker y simplemente esperar a que estos trades lleguen a su final. Stop loss o take profit, ¿ok? Este es un sistema que ha dado excelentes resultados. Este es un sistema que se ha establecido como uno de los favoritos del Instituto Español de la Bolsa. Y este es un sistema que tiene un excelente porcentaje de personas que una vez que activan el servicio vienen a repetirlo de nuevo. Eso quiere decir que es un servicio que obtienes, primero, resultados positivos. Segundo, es fácil de entender. Tercero, las mismas personas, los mismos clientes ya saben, conocen y disfrutan de los beneficios. Así que este momento, estos encuentros, siempre se me queda corto para tratar de explicarles a ustedes todos los beneficios que tiene un servicio como Green Forex. Les puedo decir que es un servicio para todas aquellas personas que quieren gozar de las ganancias del mercado, ya sean que estén nuevos en el mundo del trading o tengan tiempo en este. Les puedo decir también que es un servicio muy cómodo de usar, muy sencillo de usar. Les puedo comentar también que es un servicio en el que ustedes van a confiar en profesionales que se van a encargar de todo lo que ustedes necesitan, todo lo que son las estrategias, todo lo que son el revisar, el entender qué está pasando en el mercado, pero no es solamente eso, no es solamente mirar de lejos qué es lo que está ocurriendo, también es ver y aprender de eso. Por eso ustedes con cada trade van a recibir la explicación, un análisis técnico y análisis fundamental de cada operación. Esto quiere decir que ustedes semana a semana van a ir aprendiendo cómo trabajan los traders para que ustedes puedan verlo desde primera fila, ponerlo en práctica y después van a ser ustedes quienes van a saber por qué se realiza una operación antes que otra. Así que mi invitación será que se unan a este servicio. Como les digo, es un servicio que tiene muchos beneficios, muy sencillo de usar. El tiempo se me queda corto, pero que les pido que por favor utilicen los números que ven en pantalla, así como el correo electrónico para conocer muchísimo más de este servicio y que puedan obtener grandes beneficios a partir de él. Sabemos que es un servicio que los beneficios dan mucha satisfacción, por eso muchos de ustedes ya están activos con el servicio Green Forex, así que lo único que le pedimos a los que no lo están es que terminen el año por todo lo alto y se unan a este equipo de ganadores. Así es, así que en verdad aprovechen este servicio que les va no solo a ayudar a entender un poco más el mercado, sino que también les va a ayudar a apalancarse de mano de expertos para que ustedes puedan cada vez tener mejores resultados en el mundo del trading. Así que comuníquense, aprovechen obviamente este tipo de oportunidades que créanme que son muy pocas veces que pasan y qué mejor que hacerlo obviamente de institutos como el Instituto Español de la Bolsa, que es una entidad tan profesional en el tema y tan reconocida. Pero bueno, continuando bien con el tema del día de hoy, ya continuando con el tema de los soportes y resistencias, vamos a hablar de los soportes y resistencias, por ejemplo, con Fibonacci, que es una de las herramientas gráficas que se utiliza mucho para, obviamente, poder eh, marcar, por decirlo así, de alguna manera, estos soportes y resistencias. Fibonacci, pues de hecho es una serie de números que da como resultado, digamos, como un número al sumar los dos números anteriores. Entonces, por ejemplo, tenemos el 0, después sería el 1, 0 y 1 dan 1, entonces me haría 0, 1, 1. Esos dos últimos unos se suman, entonces serían 2, el 2 y el último 1 serían 3, después seguiría 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etcétera. ¿Sí? Esos números, de hecho, pues se han utilizado para calcular objetivos y niveles de entrada, por lo que es una muy buena forma de identificar niveles de soporte y resistencia en lo que tiene que ver el mundo del trading. Cada uno de los niveles de retroceso de Fibonacci puede actuar como resistencia y como soporte. Recuerda que Fibonacci pues, se usa solo en los mercados de tendencias y siempre se debe dibujar de izquierda a derecha. Siempre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo marco acá, a ver, en una hora, bueno, vamos a ver en daily, el
esta semana tuvimos una noticia fuerte y es precisamente por eso se da ese movimiento tan grande. Si yo quisiera marcar, por ejemplo, este movimiento de acá, de izquierda a derecha, si se dan cuenta, de un momentico, espera, sí, voy a marcar este de acá, perfecto. Vamos a poner acá Fibonacci, listo. Tenemos distintos niveles, ¿cierto? Tenemos el nivel 23, el 38, el 50, 61, 78 y 86. Cada uno de esos niveles funciona y puede funcionar precisamente como un punto de soporte y resistencia. Sin embargo, pues vamos a tener en cuenta es el último nivel que ha llegado al precio. No vamos a tener en cuenta todos, vamos a tener en cuenta solamente el último nivel que me ha tocado el precio. Discúlpenme que estaba sin mostrar la pantalla. Aquí ya lo tenemos en pantalla. Entonces, aquí como pueden observar, tenemos el gráfico. Acá tenemos el punto, les voy a marcar los puntos que tomé. Marqué desde este punto hasta este punto de acá. Siempre se marcan de izquierda a derecha. Y como pueden observar, obviamente, pues tenemos en cuenta es el último nivel que me ha tocado el precio. El último nivel que me ha tocado el precio. No importa la manera en cómo lo toque. No importa si es con una mecha o con una vela, pero el último nivel que me toca el precio. Por ejemplo, me encanta que aquí en este ejemplo suceda esto. En este punto de acá, si ustedes se dan cuenta, yo marco de este punto, y es más, voy a tratar de hacerlo más perfecto, entonces voy a poner la herramienta de imán, voy a marcarlo desde ese punto de ahí hasta este punto de acá y extiendo. Listo. Me encanta que sea de esta manera porque les voy a mostrar precisamente esto de aquí. Como ustedes pueden observar, de hecho en este caso, aquí, en este punto, pareciera o se acerca mucho el 61.8, ¿es correcto? Pero no significa que entonces yo voy a tomar el 61.8 porque a pesar que se acerca tanto, no lo toca. Entonces mi punto de referencia no es el 61.8, sino el último nivel que tocó, que realmente es el 50%. Entonces, eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. El tema de Fibonacci es algo que ya hemos visto anteriormente, que ya hemos visto, de hecho, pues son repetidas veces. Si ustedes gustan que hagamos de pronto una sesión volviendo a repasarlo o un poquito más profunda, no duden obviamente en, por ejemplo, en los canales que les enviaron, el correo electrónico y demás, o los clientes que ya son parte, digamos, del instituto, pues avisarnos de los temas que ustedes quisieran que nosotros habláramos para obviamente profundizar en estos temas, ¿vale? Entonces se dan cuenta del último nivel, no fue el 61.8, sino fue el 50, y eso me permite a mí poder calcular, obviamente, toda esta información. Eh, Otros puntos que se utilizan son los soportes y resistencias con pivot points. ¿Listo? Esos son también como otro tipo de indicador de herramientas gráficas. Ya les va. Uy, no, perdón, estos no son. A ver, déjenme ver si es estos. No, ¿dónde los tengo? Yo los tenía por acá guardados. ¿Dónde los tengo en? A ver. No, estos me pueden servir, pero. Ta, ta, ta. Discúlpeme, yo los tenía por acá guardados y era de los 50, pero déjenme. No me acuerdo cómo es que aparecían. A ver. Esto sí, ya. Casi que no los encuentro. Bueno, vamos a configurar por aquí esto. Que me aparezcan únicamente los últimos tres. Que me aparezcan hasta 3 puntos de soporte y 3 puntos de resistencia. Perfecto. No, es más, que me aparezca solo el primero. Listo, exacto.
Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los puntos de pivote son un indicador de soporte y resistencias para precisamente aquí en TradingView, que es automático. Al añadir el gráfico, pues se dibujan de forma automática los soportes y resistencias. De hecho, ustedes también en MetaTrader existe un indicador que se llama Pivot Points, que ustedes pueden agregar y es exactamente igual. Aquí me aparece un punto de pivote y las tres resistencias, en este caso puede ser hasta cinco seguidas del precio en el cual se encuentra. Y acá los tenemos los tres últimos niveles de soporte. Entonces, es muy importante este indicador ya que nos ayuda a identificarlos. Si de pronto tú no los tienes muy claros todavía cómo se marcan o todavía no tienes claridad de cómo eh, utilizarlos, ¿vale? Para que ustedes tengan en cuenta, obviamente, este tema, ¿vale? Respecto a cómo operar con soportes y resistencias, pues el mejor método cuando vas a hacer trading es usar los niveles de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. Aunque los traders pueden usar todos los marcos temporales como quieran, pues el mejor enfoque es trabajar con tres gráficos. Más de tres marcos temporales a menudo se vuelve como confuso y menos de tres marcos temporales pues, proporciona menos profundidad y conocimiento del mercado. Los tres marcos temporales pues se pueden clasificar en lo que son, por ejemplo, marcos superiores, medios e inferiores. Los tres marcos temporales que se utilizan depende principalmente de qué tipo de trader tú seas. Hemos hablado repetidas veces que existe el scalping, que existe el daily trading, el swing trading, y es algo que ya hemos hablado, y esto va a depender mucho de los tres marcos temporales que tú vayas a utilizar. Lógicamente, un trader a largo plazo utilizará un conjunto diferente de gráficos que un trader intradiario. Entonces voy a darles un detalle del tipo de gráficos según el marco temporal y tipo de trader que ustedes sean. Entonces vamos a tener marco temporal superior, medio e inferior y tipo de trader largo plazo, swing trader, intra semanal, intradiario y scalper. Vamos a hacer esta tablita. Discúlpenme por acá. Es más, vamos a abrir aquí Excel para hacerlo aquí en Excel, una tablita y la pegamos acá en nuestro gráfico, que lo tengamos ahí todos pendientes. Vamos a ver acá. Perfecto. Entonces vamos a poner acá marco temporal, el cual, como ya les comenté, era superior, medio, inferior, y el tipo de trader que es a largo plazo, swing trader, intrasemanal, intradiario, bueno, intradía, eso es intrasemanal, y scalper, ¿vale? Por acá vamos a hacer esto, y ya. Vamos a poner aquí una tablita. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, alguien que opera a largo plazo va a poder estar utilizando, por ejemplo, como marco temporal superior el gráfico mensual, ¿cierto? Entonces estaría buscando todo lo que tiene que ver con el marco, digamos, como mensual, todo el tema, eh, digamos, de em, dirección a largo plazo. El gráfico medio, que sería de pronto donde estará buscando las entradas en el gráfico semanal y en el que va a operar el marco diario. Un swing trader buscará dirección en el marco buscará semanal, buscará posibles entradas en el marco diario para poder operar en el marco de 4 horas. Alguien intrasemanal se verá aquí como marco superior diario, marco medio 1 hora y marco inferior, perdón, no, intrasemanal es diario 4 horas, sí, 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 4 horas y 1 hora. Intradiario, sí sería acá diario, 1 hora y acá 15 minutos. Y el scalper será diario
o de 4 horas, posiblemente. Aquí sería el gráfico de 15 minutos. Y acá, gráficos de 5 minutos. ¿Listo? Entonces, denle por acá. Recortar aquí esta parte de la pantalla. Y vamos a pegar esto por acá. Perfecto. Listo. Entonces, esta es nuestra tablita de los marcos temporales, de cómo nosotros deberíamos de operar. Cuando estamos hablando de marcos temporales superiores, son, digamos, los más adecuados para encontrar niveles críticos de resistencia y soporte, ¿sí? Estos, digamos, son los suficientemente fuertes como para poder impedir que continúe una tendencia o una acción de precio impulsiva. Esos son los niveles de que los traders deben observar para posibles reversiones y a modo orientativo, pero deben tener mucho cuidado al operar en estos niveles cuando el precio está obviamente cerca. Los marcos de tiempo intermedios o medios son más adecuados para encontrar continuaciones o puntos de ruptura de la tendencia o partes superiores o inferiores dentro de un rango. Estos niveles no son tan grandes, no son tan fuertes, eh, o tampoco son tan importantes como los soportes y resistencias de los marcos temporales superiores, pero son mucho mejores para rebotes en los niveles de retroceso o con los que se desglosan las tendencias. Y ya, digamos, los marcos inferiores, pues son incluso menos fuertes que los marcos temporales intermedios y se utilizan mejor solo para operaciones individuales. Los traders pueden operar obviamente en rupturas que están a favor y en contra de la tendencia o rupturas que están por encima o por debajo de los rangos, ¿sí? Y una vez que el precio se rompe a través de un soporte o resistencia en el marco de tiempo inferior, podría usarse para una configuración de reversión si digamos que si el análisis superior confirma que una reversión más grande puede ser posible, ¿sí? Entonces, em, ya para finalizar, obviamente te recuerdo que los métodos eh, que normalmente utilizamos para analizar son los soportes de resistencia psicológicos, las líneas y canales de tendencia, que utilizamos indicadores como por ejemplo las medias móviles, herramientas gráficas como los Fibonacci, otro indicador como precisamente los puntos de pivote, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, realmente que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de ejecutar sus operaciones o las direcciones que están buscando dentro del mercado. Como pueden observar, precisamente los soportes de resistencias parecían ser un tema básico, pero que tienen mucho de qué desglosar y mucho de lo cual se puede aprender. Entonces, es demasiado importante que lo tengamos presente y muy importante, claramente, que tengamos en cuenta estos temas al momento de nosotros operar, el momento de nosotros poder entrar en el mercado. Y eso les va a ayudar a ustedes precisamente a ser cada vez más profesionales. Y es lo que nosotros buscamos acá en el Instituto Español de la Bolsa, que con ustedes y juntos podamos cada vez crecer y cada vez ser mejores traders. Bueno, ha sido un gusto para mí acompañarte en este día de hoy, en esta nueva semana. Nos veremos en una próxima semana con un nuevo tema. Recuerda que si tienes algún tema que cual quieras que especifiquemos o profundicemos o quieras que hablemos, pues puedes como obviamente comentarnos. Para eso estamos nosotros acá, precisamente para servirles. No te vayas sin una última información por darte. Así es, Luis, un importante recordatorio para aquellas personas que quieran algún tema que no hayamos tocado, que quieran, tengan algunas dudas sobre temas específicos. Allí está el correo que nos pueden escribir para solicitarlo. Estamos siempre leyendo por allí sus solicitudes, sus preguntas, sus dudas también. Si ya conocen un tema y ya lo hicimos, de repente enviarles esa grabación para que ustedes lo revisen. Asimismo, más información sobre el servicio lo pueden solicitar por allí le damos todos los detalles. Recuerden que es el momento perfecto para finalizar el año cumpliendo sus metas con un servicio excepcional, profesional, eficiente y seguro como Green Forex. Por allí nos comentan que estuvieron en este encuentro y van a recibir una sorpresa muy especial. Los esperamos entonces en la próxima semana. Hasta luego.